Bienvenidas. Gracias a Dios por un jueves más que nos da, ¿verdad? Y como decía Estelita, gracias a Dios por este espacio que nos regala, por el compañerismo que nos permite disfrutar, pero sobre todo por la enseñanza de su palabra, ¿no? Nos permite estar en torno a ella, al Señor Jesucristo, y también disponer nuestras vidas para que Él las transforme y nos use allá con nuestros esposos, nuestras familias, en nuestro trabajo, ¿no es cierto? Gracias a Dios por eso. Venimos estudiando desde el año pasado el Sermón del Monte, ¿cierto? Eh, Palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Es un manual de vida como toda su palabra, ¿no? Pero efectivamente, sabiendo que vienen del Hijo de Dios, un manual para aplicarlo en cada aspecto de nuestras vidas. Es claro que el contexto de Mateo, un evangelio de transición, un libro de transición, está dirigido a los judíos, pero nosotras como hijas de Dios, como iglesia del Señor Jesucristo, podemos oír y aprender. ¿Para qué? Para poner por obra, para obedecer. Recordemos que el Señor Jesús no vino para abrogar, para abolir, para cancelar la ley. Él vino para cumplir todo lo que estaba escrito de Él en la Biblia, pero también vino para darnos a conocer a su Padre, al único Dios de maravillas, al Rey eterno, ¿sí? Al dueño de la tierra, al dueño de los cielos, al único Dios que existe. Y la manera de conocerlo a Él es por medio de su palabra que es pura, su palabra que es limpia, que es recta y que claramente nos deja ver el carácter de Dios y de su Hijo Jesucristo. Yo las invito a que oremos, ¿sí? Padre bueno, Señor, gracias por poderte alabar, gracias porque un día tú llegaste a nuestras vidas y nos diste, Padre bueno, el mejor regalo que alguien puede tener, a tu Hijo Jesucristo. Gracias por su muerte, sepultura y resurrección. Gracias por traernos aquí y te ruego que te podamos entregar las cargas, tal vez preocupaciones, tal vez temores, salud, dificultades en ella. Lo que sea, Señor, permítenos traerlo a tu preciosa cruz y danos de tu gracia para que tengamos un oído atento, un corazón dispuesto, un corazón que sea una buena tierra. Permítenos retener tu palabra, Señor, y que haya fruto. Danos la gracia de concentrarnos, de vivir una vida enfocada en Colombia para Cristo y Señor. Tú te encargarás, como lo has hecho, de cada uno de nuestros asuntos en todas las áreas de nuestras vidas. Y si hay alguien aquí que aún no te conoce, que aún no tiene una relación personal contigo, te ruego que hoy sea el día en que tú quites el velo de los ojos y le dejes ver a tu Hijo Jesucristo, tu amor y tu salvación. En el nombre del Señor Jesús te oramos. Amén. Me estoy volviendo de mejor familia. Esta mañana me levanté y tal vez mucho frío y ando así como un poquito con la voz como con la rinitis alborotada. Pero bueno, hoy el Señor quiere animarnos a ensanchar nuestra visión, a que nuestro corazón sea grande, pensando en que nuestra vida es realmente una vida para dedicarla al Señor y que Él quiere utilizarla en el avance de su reino, en Colombia, para Cristo, una plataforma a las naciones. Todo, todo lo que Dios permite, lo permite con un propósito. Y Dios quiere que definitivamente como sus hijas, en todas las áreas, en todos los campos donde estemos, marquemos la diferencia. El propósito. Cristo nos anima hoy a recordar que Él tiene un propósito con cada cosa que sucede en nuestras vidas y desea que confiemos y descansemos en su poder y gracia para que actuemos según su palabra y podamos darle la gloria a Dios. Primero, con nuestra obediencia y segundo, al llevarle a otros su salvación, fruto. Bueno, vamos a continuar con el estudio de Mateo. Vamos a nuestra Biblia, Mateo 5, 38 al 42. ¿Estamos allí? Bueno,
Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Vamos a tener 3 puntos muy sencillos del bosquejo. El título de la enseñanza: no devolviendo mal por mal. Vamos a ver, primero, al recordar la ley; 2, al recibir la gracia; y 3, al al vivir en la gracia. Entonces, pues bueno, vamos a ver nuestra enseñanza. El primer punto: no devolviendo mal por mal al recordar la ley. Las invito a Mateo 5:38 nuevamente, por favor. Dice la palabra de Dios: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Recordemos que el Señor Jesús está hablando a sus discípulos. Están allí, han subido al monte los discípulos para escuchar la palabra del Señor Jesús. Pero Dios, su Hijo Jesucristo, en estos momentos trae a sus discípulos, les recuerda la ley. Por eso Él les dice: oísteis que fue dicho. Y por medio de estas palabras el Señor Jesús les recuerda lo que pasó en el monte Sinaí. ¿Recuerdan? El monte humeaba, la gente se había preparado, el pueblo de Israel estaba allí atemorizado, esperando la ley, las palabras de Dios. Y miremos en Deuteronomio 4:39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Ahí encontramos el propósito de la ley, cómo Dios nos pide que guardemos sus mandamientos, en ese caso al pueblo de Israel, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien, ¿cierto? Para que pudieran vivir muchos días sobre esta tierra. El Señor Jesús específicamente está citando Éxodo 21:23, y las invito a que vayamos allí. La ley dada al pueblo de Israel, Éxodo 21:23. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Dios, como un buen padre, está dándole la ley civil al pueblo de Israel. Les está guiando cómo deberían actuar en caso que existiera muerte, heridas, quemaduras, traumas. ¿Sí? Veamos en el siguiente versículo un poquito más el contexto. Moisés transmitiendo la ley por segunda vez al pueblo. Ya están a punto de entrar a la tierra prometida. Deuteronomio 19:16. Vamos a mirarlo desde la Biblia, por favor. Deuteronomio 19:16. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días. Ya vamos viendo el contexto: sacerdotes, jueces, un tribunal, un pleito, una pelea, una testigo falso contra alguien. 18. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacerle a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. 21. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. El principio
jurídico es que el castigo debe ser de acuerdo a la seriedad del crimen cometido, ¿cierto? Entonces, lo que la persona haya hecho, el delito que haya cometido, por ese delito debería pagar, no debería pagar por otro, ¿cierto? Según la gravedad sería la consecuencia, sería la pena. Y los encargados de establecer esta justicia serían los sacerdotes y los jueces en el pueblo de Israel. Esto es lo que dice la ley. Recordemos que los judíos lamentablemente habían vuelto estos pasajes como un derecho para ellos tomar venganza por propia mano, ¿cierto? Entonces, para alguien que les hubiera hecho daño, un robo, lo que fuera, ellos inmediatamente aplicaban ellos mismos esta ley. Yo creo que nosotros hemos oído también, el que me la hace, me la paga, ¿cierto? Entonces nosotros no somos lejanos a los judíos. Y realmente lo que Dios quiere evitar o quería evitar con estos versículos, con sus mandamientos, es que la persona no tomara ley por mano propia. Entonces usted me quitó, entonces yo voy a hacerlo. Usted me quitó, voy a quitarle. Me hirió, le voy a herir. ¿Por qué? Porque ahí eso se vuelve una venganza, ¿cierto? Entonces ahí van involucrados sentimientos, emociones, rabia, rencor. Y lo que hacemos es simplemente aplicar una justicia que no es la que Dios espera que hagamos. Algún día leí yo que la justicia es el derecho del más poderoso, ¿cierto? Eso es los humanos, pero la justicia de Dios es muy diferente, ¿cierto? Entonces, aquí estamos nosotras. Y si alguien me hace daño, y si alguien me da un golpe, y si alguien me quita, y si alguien entonces inventa una calumnia contra mí, ¿qué? ¿Yo voy y hago el reclamo? No. Dios tan lindo también en Romanos 13 nos ha dejado la ley para nuestra protección. Miremos lo que dice el versículo. Romanos 13:3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Quién? Los jueces, ¿cierto? Los magistrados. Pero si haces lo malo, ¿qué? Teme, porque no en vano lleva la espada, la ley, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace ¿qué? Lo malo. 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino más allá, fíjense tan lindo, por causa de la conciencia, ¿no es cierto? Entonces, si nosotras tenemos alguna dificultad, bueno, tenemos las autoridades que tienen el permiso de Dios para proteger nuestros bienes, proteger nuestra familia, nuestra integridad, nuestra vida en algún momento determinado. Vamos a seguir con el segundo punto. Acabamos de ver, recordemos el título, no devolver mal por mal, ¿cierto? Primero, al recordar la ley, ya la acabamos de recordar. Y ahora 2, al recibir la gracia. Las invito a que volvamos a Mateo 5. Mateo 5, vamos a ver 39 al 42. Pero yo os digo, ya el Señor Jesús nos recordó lo que dice la ley. Ahora Él dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con el 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Entonces vamos a mirar el versículo 39, la primera parte, pero yo os digo. Recordemos que este pero es una conjunción que nos recuerda que es muy importante lo que viene a continuación. Entonces el Señor Jesús nos dice, pero yo os digo, el Hijo de Dios, Dios mismo, pero yo os digo. Ese os digo está en presente, ¿sí? El Señor Jesús nos está diciendo que es más importante esto que está Él hablando a continuación. Y recordemos que el Hijo de Dios
Dios mismo tiene la disposición de darse a conocer. Él no es un Dios escondido por allá en una cortina, en un humo oscuro allá que nadie lo vea. No, Él es el más interesado en que cada una de nosotras le conozcamos. ¿Sí? Para eso Él nos dejó su palabra, su sabiduría, su voz, sus pensamientos. Y el Señor Jesús nos dice, este verbo está en presente, pero fíjense que la forma del verbo es aorista, o sea, no tiene tiempo. Es en presente, en pasado y en futuro. Cada vez que lo leamos está en presente. ¿Qué quiere decir? Que esta acción que Él nos manda desea que la cumplamos en todo tiempo, ¿cierto? Pero yo os digo, no resistáis. Este es el verbo que quiere decir ponerse en contra, oponerse o contrariar. Y sigue el versículo, no resistáis al que es malo. Esta palabra malo hace referencia a alguien perverso, ¿sí? Culpable, maligno, malvado, alguien que causa dolor, angustia. Esta palabra también se usa para el diablo. Entonces ya vamos hablando que el Señor Jesús nos manda a no resistir a nuestros enemigos, no resistir a personas malvadas, a personas que no conocen del Señor Jesucristo, ¿cierto? Este verbo en ahorista también tiene una connotación importante, ¿sí? Es que el que oye el mandato es el que hace la acción. Yo soy la que decido si me voy a oponer o a pelear contra el malo. El Señor me dice, no lo resista. Pero miren que este mandato, como todo lo del Señor, refleja un resultado y un propósito. En otras palabras, el Señor Jesús sabe por qué nos está dando ese mandamiento, ¿cierto? Vivimos en un mundo, los últimos tiempos, malo, asesinato, corrupción, homicidios, los hijos matando a los papás, las mamás ahogando, matando a los hijos, mejor dicho, como dice Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. Lo estamos viendo cómo la Biblia se cumple perfectamente. Ya el incesto no es malo, hay muchos delitos que ya están cambiando para que ya no sean delitos, pero no podemos olvidar que nosotras también éramos así en ese tiempo. Cuando estábamos sin Cristo, nosotros también éramos así. Miren lo que dice Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora, tú y yo vivimos en la hora, ¿sí? Os ha reconciliado en su cuerpo de muerte por medio de la muerte del Señor Jesús, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Todas tenemos un pasado, todas tenemos un antes y un después. Y no podemos olvidar que estamos en medio de una generación maligna y perversa, pero que nosotros también tuvimos un puesto y un lugar ahí, que gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y porque alguien un día nos habló, y puedo pensar en mí hace 18 años largos entrando aquí a la iglesia para poder oír lo que Cristo hizo en la cruz, pero sobre todo para que yo pudiera entender mi verdadera condición delante de Dios de pecadora. Y allí hay mucha gente afuera que van haciendo las cosas sin saber realmente en qué son enemigos de Dios, que su verdadera condición es esa. Alguien le escribió a mi esposo el lunes, una enfermera donde él trabaja, que su niña de 5 años estaba hospitalizada por ansiedad y depresión, que oráramos por una bebita de 5 años. Entonces, fíjense todo lo que está sucediendo alrededor. Y bueno, no podemos olvidar lo que Cristo hizo en la cruz. Y hoy la invitación es, si tú estás aquí, aún no tienes seguridad de esa salvación, no tienes seguridad de tener una relación personal con Dios, yo te invito a que consideres lo que el Hijo de Dios hizo en la cruz del Calvario y nos regales 5 minuticos al final de la clase. Allí estarán dos señoras, va a estar Sandra Lili y Janet para explicarte la Biblia
cómo poder obtener perdón de pecados y tener una relación verdadera con Dios. Vamos a seguirnos moviendo. Vamos al tercer punto, al recibir la gracia de Dios. Entonces vamos a continuar con el versículo 39, pero la parte B. Acabamos de leer, el Señor Jesús nos dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Vamos a seguir. Antes, ese antes es un adverbio que nos dice, pilas, esto es importantísimo. Entonces el Señor nos dice, ojo, ojo, lo que viene es clave. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Históricamente para los judíos era un insulto, ¿sí? Un golpe en la cara, una bofeteada, ¿sí? Una cachetada, como decimos en nuestros términos coloquiales. Eso era un reto a iniciar una pelea, era por debajearlo, era quitarle su dignidad. Y yo creo que para nosotras también un golpe en la cara, una cachetada, pues es algo que es insultante. Recordemos que el pueblo judío habían convertido sus mandamientos en tradiciones. Como dice Isaías 29, tenían de labios para afuera una comunicación con Dios, pero realmente su corazón estaba muy lejos. Habían vuelto su relación con Dios en una religión, ¿sí? En la dureza de corazón, el materialismo, el orgullo había llenado sus vidas. La misericordia no se veía por ningún lado. Por eso el Señor Jesús les decía, misericordia quiero y no sacrificio, ¿verdad? Recordemos que Roma tomó a Israel más o menos 60 años antes de Cristo. Y una de las cosas que hacían los romanos para ofender a los judíos, los ciudadanos romanos para ofender a los judíos, era darles golpes en la cara. Y aquí está el Señor Jesús sabiendo lo que su pueblo Israel está viviendo y él poniendo el dedo en la llaga. Y tan lindo poniéndoles ejemplos actuales que ellos estaban viviendo. Él no está sacando esto de una fábula, lo estaban viviendo en ese momento. Pensemos en nosotras. ¿Quién te está golpeando? Tal vez alguien que tú amas o estimas te está dando golpes físicos. Tal vez alguien te está humillando. Tal vez en tu trabajo te maltratan verbalmente, te han afrentado, te han burlado, te han dejado sola. Bueno, hoy el Señor Jesús tiene un mensaje para ti y nos va a mostrar cómo Él quiere que manejemos esto, ¿cierto? El Señor Jesús está tocando específicamente la llaga en el orgullo, ¿cierto? ¿Cómo está tu orgullo? A veces somos tan delicadas y se nos olvida que nosotras estuvimos al otro lado. Recuerden que el contexto es enemigo, gente sin Cristo, ¿cierto? Y entonces alguien nos hace mala cara en el Transmilenio, en el supermercado nos contestan de mala manera y nos volvemos fosforito. Se nos olvidó que estuvimos a ese lado por mucho tiempo. Vamos a Marcos 14:65. Aquí lo tengo, ¿cierto? Alguien que definitivamente nos dio el ejemplo. Veamos cómo el Señor Jesús habla y lo vive. Marcos 14:65. Y algunos comenzaron a escupirle. Está Jesús en la cruz del Calvario, ¿sí? Está llevando esa cruz, pagando el precio por nuestros pecados. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos. Por eso los soldados le daban golpes en la cara y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. O sea, esto era otro trasfondo. Lo querían humillar, lo estaban humillando, lo estaban degradando, lo estaban incitando a que él se levantara en violencia contra ellos. Lo estaban retando. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Vamos a seguir viendo. Vamos a Mateo 5:39. Terminemos de ver el versículo. ¿Sí? Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ese vuélvele es ponga, ¿sí? Gírese de la cara. Wow. Y ahorita más adelante en el tercer punto vamos a ver cómo
podemos poner en práctica esto. Como si me dan un golpe en la cara, yo puedo poner la otra parte del rostro. Sigamos rodando. Versículo 40. Mateo 5, 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Bueno, ponerte a pleito quiere decir juzgar, pelear, buscar la pelea, ¿sí? Y entonces recordemos que históricamente la túnica era la ropa, el vestido, y la capa era la parte de la ropa con la que se protegían de los cambios bruscos de temperatura, del frío específicamente. En esa época tener una túnica y una capa era generalmente la posesión más valiosa, era lo único que mucha gente tenía, no tenían como nosotras, que tenemos abrigos, el blazer, chaqueta, vestidos así, pantalones, no, el contexto de ellos es que era un precio muy costoso y con una única prenda mantenían todo el tiempo, ¿cierto? En ese momento históricamente para el pueblo romano, por deudas o por ofensas, lo que hacían era quitarle la ropa a la gente para que estuviera desnuda. Eso era una ofensa muy grande, pero también implicaba desposeerla de un bien material. También los judíos entre ellos tomaban la túnica de alguien como pago, ¿sí? O como prenda de una deuda, ¿sí? Y miremos lo que el Señor Jesús dice. Vamos al 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. O sea, quédese desnudo, entregue todo. Y ahorita para nosotras, pensemos, ¿qué es lo más preciado que tú tienes en tu vida? ¿Qué es lo que tú consideras tuyo? ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar para defender tus cositas? Pero se trata de mi platica, de mis ahorritos, de lo que yo he tenido después de mi trabajo, de lo que yo misma he conseguido. Y el Señor Jesús hoy nos dice que déjale también la capa. En el punto anterior, el orgullo y ahora el materialismo, ¿cierto? Miremos cómo el Señor Jesús sigue cumpliendo la ley. Él lo habló y también lo obedeció. Juan 19, 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. También tomaron también ¿qué? Su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. O sea, lo despojaron totalmente de todo. Ya lo ofendieron, le quitaron su dignidad, lo afrentaron, lo retaron y ahorita con la única posesión física que él tenía, su túnica, como estaba escrito, se la cogieron, ¿verdad? Vamos al versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él 2. Miremos la historia. Como Roma tenía ocupación de Israel, ¿cierto? Entonces, en las carreteras o en las carreteras que comunicaban los pueblos, habían estas piedras, mírenlas, que demarcaban la distancia de una milla. Y había una ley que permitía que los soldados ordenaran, le dieran la orden a los judíos de llevar las cargas de ellos, de los soldados romanos. Entonces ellos estaban haciendo trabajo en las calles, armas, cosas, y pasaba un judío ya regreso a su casa a 4 o 5 de la tarde o no sé a qué horas, cansado del sol. Tú, hey, judío, sí, llévame esto. Pero yo, ¿por qué? Si ese es su trabajo, usted le pagan por eso, llévelo. Y miren qué dice el Señor Jesús. Al que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con el 2. Entonces miremos que este pueblo, los judíos con los romanos, vivían en una constante riña, un constante roce social. Y yo creo que lo vemos ahorita, ¿cierto? El país más que nunca polarizado, la gente anda desesperada. Yo creo que uno ve que la gente en estos momentos está así, todo el mundo en la calle, uno ve en el Transmilenio, roza alguien con alguien y ya una palabrota. Bueno, Señor Jesús sigue usando ejemplos que ellos estaban viviendo
actualmente. ¿Cuál es tu milla? ¿Cuál es el límite? ¿Cuánto estás dispuesto a soportar por alguien? ¿Estás dispuesta a soportar el mal genio de tu esposo sin Cristo? ¿Te cuesta soportar a tu jefe, sus reuniones largas, tus compañeros ofensivos? Cuando te ofenden, ¿cómo respondes? Piensa por un momento cuánto te ha soportado el Señor. Tan bonito pensar después de Cristo, pero pensemos cuando éramos enemigas de Él. Y no podemos olvidar, el contexto es nosotros con los enemigos. Por 35 años yo fui enemiga de Dios. ¿Cuánto me tuvo que soportar? ¿Cuánto llevó Él mi carga? ¿Mm? Sí. A veces nos gusta recibir, pero nos cuesta devolver, nos cuesta entregar, nos cuesta dar. Vamos al siguiente versículo, por favor, al 42. Mateo 5, 42. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. El pueblo de Israel, endurecido, soberbio, había visto las maravillas de Dios, comieron el maná, vieron, disfrutaron el agua de la roca, pero no había misericordia en ellos. Ellos no estaban pensando cómo el pueblo romano podía conocer del Dios verdadero. Ellos estaban dejando llevar del orgullo, del materialismo, ¿cierto? De su carácter que solamente pensaba en ellos mismos, egoístas, ¿cierto? Miren cuántas veces le decían a sus padres, nos dice la Biblia, ay, esto es con lo que yo pudiera ayudarte, pero no, es que esta es la ofrenda, ¿cierto? Y por eso Jesús vez tras vez les decía sepulcros blanqueados y otros pasajes duros donde el Señor les dice que realmente la apariencia era importante para ellos, mas no lo que había en sus corazones. El Señor les recuerda a ellos cómo el mismo pueblo judío en el pasado tomaba a sus hermanos como esclavos, como siervos, ¿cierto? Recuerden en Nehemías cuántos hermanos habían tenido que vender por dinero sus propias vidas, ¿no es cierto? Y sigue el Señor tocando el materialismo. Ahora pensemos en nosotras. ¿Te cuesta dar? ¿Hay codicia en tu vida? Recibir sí, pero dar no. ¿Eres movido a misericordia fácilmente? Ah, no, eso es para los que tienen el don de la misericordia. ¿Qué pasa cuando ves a un hermano en necesidad? ¿O cuando ves a alguien en la calle con necesidad? Vamos a Isaías 53, por favor. Lo tenía en la pantalla, pero vamos a leerlos. Vamos a leerlo de la Biblia. Isaías 53. Versículo 5. Pensemos en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿sí? Pidámosle a Dios no olvidar, no permitir que la obra de nuestro Señor se vuelva paisaje en nuestras vidas. Pidámosle a Dios tener fresco, recordar constantemente. Miren lo que dice el 5, más Él, ¿quién? Jesús fue herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros que nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Miren esto, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios quiso que su Hijo cargara, llevara, sostuviera, alzara, tuviera en su propio cuerpo, en su propia espalda, el pecado de todos nosotros. El Señor Jesús pone situaciones que si analizamos son del diario vivir. Él no está hablando de asesinato, no está hablando de violaciones, de quemaduras, de golpes. Está hablando de un golpe en la cara, pero necesariamente no pueden haber golpes. Con palabras hay ofensas también, heridas, ¿verdad? El Señor Jesús pone situaciones cotidianas, que son situaciones que nosotras también vivimos en nuestras vidas.
pero Él también nos anima a perdonar, a disculpar, a olvidar, a pasar por alto, ¿sí? Recordemos que Él está con sus discípulos en el monte, están hablando. Estos discípulos han creído que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos están disfrutando, están con un corazón atentos, no están obligados. Ellos están recibiendo, así como nosotras en este momento. Ni Jesús está con un parlante por las calles de Jerusalén hablando esto. Esto es solamente para los que han creído en el nombre de Jesús, los que han creído que Él es el Hijo de Dios. O sea, ¿para quién? Para nosotras. Vamos a Proverbios 16, 7. Hoy lo leía yo esta mañana, ¿no? Me lo recordaba Dios y preciso y en la enseñanza. 16, 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos, hace estar en paz con él. Entonces, descansemos en el Señor. Si bien hay promesas, ¿no? De persecuciones, de aflicciones, no es fácil para nosotras vivir en este mundo, pero también recordemos que tenemos al Señor Jesús. Bueno, nos movemos al tercer punto. Entonces, al vivir en la gracia, no devolver mal por mal, primer punto, al recordar la ley, ¿cierto? Al recibir la gracia, al Señor Jesús. Y el tercer punto, al vivir en la gracia. Entonces, ¿cómo puedo volver mi mejilla a que me vuelvan a golpear? ¿Cómo puedo poner la otra parte del rostro? Si alguien me ha ofendido, me ha golpeado, me ha humillado, ¿cómo puedo yo decirle, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo puedo llevar la carga de otra persona más? ¿Cómo puedo soportar el esposo sin Cristo? De pronto tus hijos rebeldes sin Cristo. De pronto un vecino conflictivo. ¿Cómo? ¿Cómo puedo soportar andar por las calles de Bogotá sin responder con golpes o con agresiones? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cierto? ¿Cómo puedo poner en práctica lo que el mismo Señor Jesús me está pidiendo? Por la gracia de Dios. No olvidemos que el que está hablando es Jesús. ¿A quién? A sus discípulos. Cuando hemos creído en Él como el Salvador de nuestras vidas, Dios nos da un depósito a su Hijo Jesucristo. Y dentro de nosotras es que Él quiere gobernar, cambiar nuestro carácter, nuestra conducta. Solo por esa manera, por medio de Jesús, vamos a poder responder de esa manera. Si alguien me pide prestado, se lo voy a dar. Si alguien me está quitando la túnica, pues le voy a volver a dar la capa, solo por medio del Señor Jesús. Aquí está Jesús hablando a sus discípulos, recordándoles que somos la sal de este mundo, una sal que hay que saborear, que hay que disfrutar, una sal que debe ponerse en contacto con la gente. No olvidemos eso. ¿Cómo saborea uno la sal? Puesta en las comidas. Si la vemos en el salero, no hay diferencia. Y Dios me animaba, ¿verdad?, a estar siempre con esto presente, buscar contacto con la gente. A veces como que huimos, ¿no es cierto? Pero pidámosle a Dios de verdad recordar que somos la sal y somos ¿qué? La luz de este mundo, ¿sí? La sal y la luz. Una luz que no se esconde, una luz que todos ven. Bueno, poniendo en práctica esto, vamos a Hechos 20:24. Dios me regalaba este versículo y me lo está haciendo vivir, créanme. Desde hace unos años, Hechos 20:24. ¿Cómo aplicar las palabras del Señor Jesús a nuestra vida? ¿Sí? Pero de ninguna cosa hago caso, ¿cierto? Eclesiastés 7:21, ¿cierto? Vamos, dejemos ahí guardado Hechos porque vamos a volver Eclesiastés 7:21. Un versículo que me hizo reír hace muchos días y de verdad el Señor usando su palabra, ¿no?
Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Y yo creo que Dios nos invita hoy a no mirar las circunstancias, a no mirar a los demás, aún ni a verme a mí misma, sino de verdad a mirar es al Señor Jesús. Y miren, no aplicar el corazón a todas las cosas que nos oyen. A veces somos tan delicadas, no me miró, no me saludó, no me dijo. Entonces miren tan lindo el Señor y miren cómo dice el 22, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando éramos sin Cristo? Y aún a veces como que se nos chispotean las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el Señor? No mire, no, ni a usted misma. La mirada puesta en el Señor Jesucristo. No vamos a las ofensas, a los insultos. Miren cómo sigue nuestro versículo. Ni estimo preciosa mi vida para mí misma, ¿cierto? Como Eclesiastés, Salomón dice en Eclesiastés 6:11, todos los días de la vida de tu vanidad. Y yo reflexionaba y pensaba muchos días y si ustedes se dan cuenta, a veces la vanidad llega a nuestras vidas y uno ni cuenta se da, o es que se ha quedado y ha permanecido, ¿cierto? Y como el Señor me enseñaba que muchas de las cosas que nos hacen responder a las agresiones, de pronto a los malos tratos, a las indiferencias, es por vanidad nuestra, ¿cierto? Me creo muy especial, me creo única e irrepetible. No me aguanto nada, ¿cierto? Entonces, miren que el Señor nos aterriza nuevamente. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Y si ustedes analizan ese verbo es en presente, todos los días, juntamente crucificada. No solamente fue el día que yo recibí a Cristo, es que fíjense que está en presente de todos los días, que recordemos que yo estoy con Cristo en la cruz, juntamente crucificada. Y miren cómo sigue el versículo, y ya no vivo yo. Es ese desprendimiento. Dios quiere que entendamos que aunque estamos vivas, aunque tenemos una vida, esta vida no es para nosotras, ni para nuestros caprichos, ni emociones, ni sentimientos, sino definitivamente para qué. ¿Cómo continúa? Más vive Cristo en mí. A veces creemos que el Señor Jesús entró a nuestra vida, a nuestro corazón, a sentarse en una mecedora como un viejito. Mi hijita, haga lo que usted quiera, vaya donde quiera, haga lo que... No, el Señor Jesús entró a nuestra vida con el deseo de jugar un papel fundamental, vital, principal. Y es transformar nuestra conducta y nuestro carácter a la imagen de Él, ¿cierto? Y miren cómo sigue el versículo. Y lo que ahora vivo en la carne, aflicciones, malos tratos, de pronto hasta golpes físicos, ¿sí? De pronto abusos, porque ese de llevar la carga habla de un abuso físico, quién sabe, psicológico, emocional. ¿Cómo lo voy a vivir? En la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo? Entregando el control de mi vida a Cristo, obedeciendo lo que Él dice. Y bueno, ¿y qué hago con mis problemas, con mis afrentas, con mis golpes, con mis humillaciones? Bueno, como hemos aprendido, llevarlo a la cruz del Calvario, ¿cierto? Vemos que todo lo que Dios permite, lo permite con un propósito. Y a veces tenemos una mirada tan cortica que estamos pensando en el segundo, en el instante donde me acaban de afrentar, golpear, humillar. Y hay que pedirle a Dios que la mirada esté puesta en Él para que podamos cumplir, por la gracia de Dios, ese propósito y que haya salvación en otras personas. Miren cómo continúa el versículo de Hechos 20:24. Ya vi, pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí misma. Ya no es para Marta, ya no es para vivirla como yo quiera o no. Miren tan bonito cómo continúa. Ahora sí viene el verdadero propósito, con tal que acabe mi carrera con gozo. Desde que recibimos a Cristo, iniciamos una carrera. ¿Cómo queremos terminar la carrera? No se trata de cómo se empieza, ¿cierto? Sino de cómo la vamos a terminar. Desenfocada,
avergonzada por andar perdiendo mi tiempo en pleitos, peleas, disputas, querellas, reclamos. Que día vi en la noticia que hay una oficina que contrata señoras conflictivas para que haga reclamos por otros. ¿Será que nos gustaría tener ese trabajo en esa oficina? Si les interesa, estaba en el tiempo de la semana pasada, ¿cierto? ¿Cómo nos va a encontrar el Señor Jesús? No es que tengo una demanda con mi vecina, es que voy a ir a la fiscalía porque denuncié a mi jefe. No, es que se nos va la vida. Peleas, disputas, querellas, reclamos, pleitos, todos son términos legales. ¿Por qué? Porque es que no nos aguantamos nada. Fíjense que el Señor Jesús no está hablando de cosas graves como asesinatos, homicidios, ruina, le quitaron toda su casa, su fortuna. No, son cosas rutinarias de la vida. Era lo que los judíos estaban viviendo y lo que nosotros vivimos. ¿Sí? Miren lo que dice Romanos 12:17. Vamos allí, practiquemos. Romanos 12:17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y miren, si es posible, esto no, mejor dicho, no, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, ¿cierto? Como dice Proverbios, pasar por alto la ofensa es una honra mía. Uy, un día el Señor me enseñó ese versículo y yo lo aprendí. Honra mía es pasar por alto la ofensa. Wow, es un honor que yo misma me doy. ¿Quién no lo quiere tener? Yo lo quiero tener. Y créanme, me ofenden, me han ofendido y me ofenden en presente, lo he vivido. También malos tratos, malas palabras, pero desde que yo aprendí este versículo, honra mía, es una honra que Dios me da, pasar por alto la ofensa. No me has hecho nada, tranquilo, tranquila. ¿Sí? Miren cómo termina el versículo tan bonito. Porque escrito está al final del 19, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tan bonito que es cuando a uno lo ofendan, lo hieran, le pongan cargas, Señor, ir y llevarlas a la cruz del Calvario. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ya esta vida no es para mí, es para el Señor, que perdonó todos mis pecados, que me sacó de un hueco, que me sacó del infierno. Y ahora me da una vida con Él, el que me llama hija. Me encanta en la Biblia cuando dice hijitos, y yo me derrito, que ni mi mamá me llama así. Hijitos, con ese amor y con esa ternura, ¿cómo no decidir cada día vivir para Él? Y continúa nuestro versículo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Decir como Pablo, ¿sí? He peleado la buena batalla. Esto no quiere decir que Pablo andaba en fiscalías, en querellas, en pleitos, no. La buena batalla, la batalla de la fe por las almas de los hombres. Que algún día nosotros podamos decir, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y yo las invito a pensar en el tiempo en que estamos. En cualquier momento viene el Señor Jesús y yo, enemiga de mi vecina, enemiga de mi cuñada, con pleitos, con demandas. Miren, estamos jugando 5 minutos extras del partido para andar nosotros pensando en esas cosas, ¿verdad? Y miren cómo termina el versículo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, ese ministerio de la reconciliación que Él nos ha entregado a todos, la salvación de la familia sin Cristo, de nuestros vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de la universidad. Y cómo termina tan lindo para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Es mostrarles a otras personas, a los que nos rodean, a los que nos han tratado mal, que Jesús es una realidad en mi vida, en nuestras vidas. ¿Cuántas veces la gente anda con la Biblia? Uno lo ve en la cárcel, debajo del brazo, pero tratan mal al guardia que a veces lo insulta a uno sin causa, sin motivo, ¿cierto?
Miren, para dar testimonio primero con nuestra vida y luego hablado que Jesús es una realidad en nuestras vidas, que Él es verdadero. Vamos por favor al último pasaje, Primera de Corintios 13:4. Cuando recibimos al Señor Jesús, dice Romanos 5:1, desde ese momento tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Y ese amor, recordémoslo, Primera de Corintios 13, versículo 4 al 7. El amor es sufrido. A veces yo quisiera que esa palabra no estuviera. Sí, en serio. Lo oro constantemente entre semana. Pero imagínense, el Señor Jesús nos dio ejemplo. Para Él demostrarnos que nos amaba, sufrió. Como ninguna de nosotras lo vamos a sufrir. Es benigno. El amor no tiene envidia. Wow. El amor no es jactancioso. No se envanece. 5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Y la única manera en que podemos vivir este versículo 5, Gálatas 2:20, entregando cada mañana nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros miedos, aún nuestros sentimientos, a Cristo, allí en la cruz del Calvario. 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Soportar es esa misma palabra, llevar, cargar, traer. ¿Y cómo termina? El amor nunca deja de ser. Y saben que no estamos hablando de un amor desconocido, o de un amor de las películas, o de un amor de fábula que yo me imagino, como cuando uno era chiquito, que uno se imaginaba cosas. Estamos hablando de un amor que ya recibimos, que está dentro de nosotras, un amor que respiramos, que sentimos, que vivimos, que comemos, un amor que disfrutamos, un amor que no es desconocido en nuestras vidas. Y si está en nuestras vidas, ¿por qué no lo vamos a entregar a otros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser represa del amor de Dios? ¿O vamos al contrario a ser un canal del amor de Dios? Israel fracasó, no fue luz a las naciones. Yo no sé si, no creo que ellos pensaran en los soldados romanos, en los romanos, ay, para que conozcan a Dios, yo voy a llevar esta carga para que conozcan a Dios, voy a aguantar esta cachetada para que ellos conozcan a Dios. No, Israel fracasó lamentablemente, pero tú y yo podemos fracasar en no mostrar el amor de Dios a nuestras familias en Cristo, a nuestros vecinos, a la gente que nos rodea. Muy bonito, oramos por Kenia, por las naciones, ¿cierto? Pero recordemos que estamos en Bogotá, en nuestra casa, en nuestro barrio, y eso es Colombia para Cristo. Y es aquí, en ese campo pequeño, donde podemos mostrar de manera real el amor de Dios. Los discípulos que estaban ahí en el monte con el Señor Jesús, piensen eso, oyendo este mismo sermón del monte, oyendo esto, lo pudieron vivir. Fueron a varias naciones y allí murieron como mártires. Uno viendo la historia nunca encuentra que de pronto Tomás o Pedro anduvo en querellas, en fiscalías, en demandas, en denuncias, ¿no es cierto? Entregaron su vida como mártires. Por la gracia de Dios lo consiguieron. Y nosotras como damas, recordemos, ¿para qué venimos cada jueves? ¿Cierto? Miren la visión de nuestro ministerio, conocer al Señor. A eso venimos, a eso nos levantamos cada mañana a leer la Biblia. Por eso venimos los domingos, conocer al Señor. ¿Para qué? Para ser mujeres que virtuosas, ¿sí? Que vivan para darle la gloria a ¿quién? Al único Dios, siendo parte activa de ¿qué? De Colombia para Cristo, una plataforma a las naciones. Reflexión. ¿Eres una discípula de Cristo? Bueno, aquí estas preguntas que Dios me cuestionaba, ya me pasó por el mortero primero todos estos días. 2, ¿recuerdas cuándo decidiste confiar en Cristo como tu Salvador?
Si de pronto hay una duda, una sombra de duda, permítenos que hoy sea el día de resolver esa duda, quedándote aquí 5 minuticos en este salón con Sandra Lili y con Janet para confirmar de la Biblia esa duda. Tercera pregunta, ¿estás escuchando la palabra de Dios cada día? ¿Estás marcando la diferencia en tu hogar, en tu trabajo, en tu universidad? Colombia para Cristo, pilas, ¿está en tu mente y corazón? La vaina es que a veces no está ni en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo va a estar en nuestra mente? 6. Piensa en las personas y situaciones que te causan aflicción. Ora a Dios por la salvación de ellos y descansa en la gracia y poder de Dios. Y por último, la invitación. Ora al Señor para que cada día podamos vivir. Gálatas 2:20. Concluyendo, no devolver mal por mal. Eso eso está en chino, diría la gente, eso es un imposible. Sí, para la gente allá afuera que está en tinieblas, que son enemigos de Dios, es un imposible, pero para nosotras que ya somos discípulas del Señor Jesús, recordemos la ley, recordemos lo que dice la palabra de Dios. Recibamos la gracia que es el Señor Jesús. Una vez lo recibimos para salvación, pero esa gracia, ese favor está todos los días presto, dispuesto para nosotros, para que podamos con su gracia, con el gobierno, ¿sí? Con el control de su Hijo en nuestras vidas, poder vivir, no devolver mal por mal. Y tercero, eso es vivir en la gracia de Dios. Que Cristo sea nuestro Rey, coronarlo cada día como el Rey de nuestras vidas y anular nuestra carne, ¿dónde? En la cruz del Calvario cada mañana. Vamos a orar, por favor. Señor, muchísimas gracias te doy por tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo, por el ejemplo tan sublime, tan precioso que tenemos en Él. Gracias, Señor, porque Él cargó todos nuestros pecados. Como dice la Biblia, al que no conoció pecado por nosotros, lo hiciste tú, Padre, lo hiciste pecado para que todos nosotros fuésemos hechos justificados, justicia. Recibiéramos tu justicia, Señor, fuéramos justificados, fuéramos limpios, fuéramos perdonados en ti por medio de tu obra, Señor. Ahora yo te pido que nos des la gracia de ir cada mañana a tu preciosa cruz para entregar nuestra carne, Señor, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros sufrimientos, las cargas, Señor. Todo para que podamos poner en práctica tu palabra y úsanos, Señor, con estas personas que nos afligen, con las personas que están ahí de pronto para herirnos y que ellas y ellos puedan verte a ti, Señor, y que así el avance de tu reino sea una realidad, que otros conozcan de tu amor y de tu salvación, Señor. Y te entrego también las personas que aún no tienen esa relación personal contigo. Dales ese tiempo, dales el querer como el hacer de 5 minutos aquí para oír cómo tener esa relación personal contigo, Señor. Gracias por tu palabra y te pido que nos des de tu gracia para ponerla en práctica. En el nombre del Señor Jesús te oramos. Amén. Y bueno, por favor, 5 minuticos aquí con Sandra Lili y con Janet para confirmar de la Biblia unos pasajes. Bueno, en este momentico queremos compartir unos minuticos recordando algunas cosas y tal vez afirmando otras en nuestro corazón. El Señor Jesucristo resucitado le da a su iglesia la gran comisión y sabemos que esa gran comisión tiene varios componentes, tiene varios aspectos importantes: el evangelismo, el discipulado y también las misiones. Y para nosotros como iglesia, esa misión se traduce en Colombia para Cristo, una plataforma a las naciones. El día de hoy queremos animarnos a ser parte de esta misión
específicamente a través del evangelismo. El tema que Dios nos ha regalado para hoy es morir para que otros vivan. Bueno, vamos a recordar un poquito de las ciencias. La semilla es el componente que alberga el embrión que puede dar vida a una nueva planta, ¿cierto? Y esa semilla la encontramos, bueno, es la parte dura que encontramos en casi la mayoría de los frutos y que al ser sembrada, pues puede dar otra semillita de su misma especie, ¿cierto? Bien sea una fruta, una hortaliza, un árbol, etc. Algo muy interesante que aprendemos de la semilla es que es muy importante y muy valiosa en el reino vegetal. Es considerada como un gran tesoro. ¿Por qué? Porque contiene toda la información genética necesaria para dar vida a una nueva planta, ¿cierto? Pero aunque esta semilla es poderosa en sí misma, requiere de un terreno y de unas condiciones externas para que esa semillita pueda germinar. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. En este pasaje, el Señor Jesucristo está hablando de sí mismo. Él está haciendo referencia a su obra redentora, que implica su muerte en la cruz, su sepultura y también su resurrección. A través de una analogía, Él está comparando su propia vida con la de una semilla, que para dar fruto necesita ser sembrada. Él necesitaba morir para darnos vida. Todos los seres humanos, como bien lo decía Martica, ahora nacimos en este mundo muertos en un sentido espiritual. Nacimos siendo parte de la familia del diablo, estábamos esclavas del pecado y estábamos bajo el dominio del maligno. Pero la única forma a través de la cual muchas de las que hoy estamos acá tenemos vida, y esto es real para cada persona que así lo decide, puede nacer de nuevo a través de hacer propia la obra redentora de su Hijo Jesucristo en la cruz. Y esto lo podemos confirmar en este pasaje que dice aquí 1 Tesalonicenses 5:10, hablando de Jesús, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y creo que muchas de las que hoy estamos acá somos testimonio de esto. Jesús entregó su vida en la cruz, no solo por nosotras, sino por cada persona que al recibirlo pueda nacer de nuevo, ya no de una semilla corruptible, sino de una semilla incorruptible para vida eterna. Todas las que estamos acá, que un día depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, nos hemos convertido en portadoras de esa semillita. Recordemos ese durazno con esa pepa o esa manzana con esas semillitas, y hoy tú y yo tenemos dentro de nosotras esa poderosa semilla del Evangelio, y Dios nos da la oportunidad de sembrar esa semilla en el corazón de otras personas, para que así ellas también puedan llegar a ser hechas hijas de Dios. Sin duda alguna es un privilegio que Dios nos da, poder ser esos instrumentos para llevar el Evangelio de salvación a aquellas personas que Dios pone en nuestro camino, y que así como nosotras, ellas puedan llegar a tener una relación personal con Él. El Señor nos quiere recordar hoy en Romanos 1:16 que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y es que recordemos, queridas damas, que el Evangelio del Señor Jesucristo es la única semilla que puede dar vida
a una alma que está muerta, ¿cierto? Y es la única que puede hacer que una persona nazca de nuevo, que pase de muerte a vida, que sea librada de la condenación eterna. Y el mismo Señor Jesucristo nos da ejemplo, así como Él murió, y hoy nos recordó en la enseñanza tantas veces esto, Él murió por nosotros, Él desea que nosotros cada día, nosotras, muramos cada día a nosotras mismas, ¿cierto? Para que Él pueda usarnos a nuestro alrededor y podamos ver de manera diferente a las personas que están a nuestro alrededor y que no tienen una relación personal con Cristo, que están muertas espiritualmente y que son esclavas del pecado. El anhelo ferviente de nuestro Dios y de nuestro Padre es que le llevemos mucho fruto, ¿cierto? Y que al morir a nosotras mismas, pues le glorifiquemos. Y bueno, esto tiene un precio y es que pues debemos morir a nosotras mismas, ¿cierto? Y dejar de ser egoístas y pues sí, no querer salir de nuestra comodidad para que otras personas puedan escuchar lo que un día nosotros oímos para poder ser salvas. Así que, bueno, Dios nos anima en esta mañana a que prestemos atención o seamos sensibles a esas personas que nos rodean y que sembremos en ellas, en sus corazones, la semilla del Evangelio y podamos descansar en la obra del Señor. Finalmente es Él el que lo hace. Pero bueno, mis queridas damas, es triste porque al ser portadoras de la única semilla que da vida eterna, pues podemos ser creyentes estériles, ¿cierto? Olvidarnos de esas personas que están a nuestro alrededor y que están condenadas. Y bueno, finalmente, pues un día daremos cuenta de eso al Señor. Muchas de las que estamos hoy aquí podemos tal vez hacer memoria hacia atrás y recordar cuántas personas Dios usó para que nosotros llegáramos a conocerle a Él. Sin duda alguna hubo muchos que murieron a sí mismos para que tú y yo hoy podamos tener una relación personal con Él. Yo personalmente nací el 25 de abril de 1985 y lo que quiero hacer en este momento es compartir con ustedes mi ascendencia espiritual y quiero compartirle de aquellas personas que de diferentes formas murieron para que yo hoy tenga esa relación personal con Él. Bueno, en primer lugar, pues soy fruto de Jesús. Jesús, nuestro Señor y mi Salvador. Y pues Jesús puso su vida por mí. Un día entendí lo que dice Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y algún día entendí que Jesús había muerto en la cruz por mí, que yo valía su sangre y que la vida de cada persona vale la sangre de su Hijo. Pero además soy fruto de Pablo Clark. Pablo Clark murió a sí mismo al obedecer el llamado que Dios le hizo a venir a Colombia y traernos el Evangelio. En la vida de Pablo Clark es una realidad Hechos 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y aunque a mí me correspondía depositar mi fe en ese evangelio, Pablo murió al obedecer. Salió de su comodidad, dejó su iglesia, dejó su país y marchó y nos trajo el evangelio. Soy fruto de Álvaro Quiroga, quien murió a sí mismo al perder la pena e invitarnos a una celebración navideña en la iglesia. La Biblia dice, Alvarito Quiroga tenía esto y era parte de su personalidad: no temas, sino habla y no calles. Y por él recibimos la invitación por primera vez a esta iglesia.
Soy fruto de Edgar Toquica, quien murió al abrir la Biblia para presentarme el camino de Romanos un domingo al finalizar un servicio después de la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué hizo Edgar? Hechos 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y tal vez me conmueve esto porque, como les decía, es hacer memoria de cuántas personas, sí, la línea comenzó con Jesús, pero hay seres humanos involucrados en esto. Y sé que cada una de nosotras, y las animo a que lo hagamos en casa, hagamos memoria y demos gracias por cada persona que de diferentes formas murió para que tú y yo hoy tengamos vida. Pero sobre todo, estemos dispuestas a morir cada día nosotros para que también de aquí en adelante seamos parte de esa línea genealógica espiritual en las vidas de otras personas. Gracias, Olga, por compartir tu ascendencia espiritual. Bueno, hoy Dios quiere animarnos a todas y a cada una de nosotras, a ti, Sandra, Claudia, Patricia, Rocío, Janet, ¿cierto?, a ser parte de la salvación de algunos. Pero tener una descendencia espiritual requiere que tomes una decisión cada día y pues es personal. La realidad de cada una de nosotras es diferente. A veces vivimos cosas diferentes, estamos en barrios diferentes, tenemos edades diferentes, a veces nos cuestan unas cosas más que otras. Y como hoy aprendíamos de la palabra de Dios y nos recordaba Martica, pues bueno, de la plenitud del Señor, de su gracia, podemos tomar todas cada día, abrazar esa gracia y poder decirle que nos ayude a vivir este morir para que otros puedan vivir. Y como el Señor es práctico y siempre nos enseña con ejemplos, con su vida, bueno, hoy queremos presentarles algunos aspectos que podemos considerar para poner en práctica esto en nuestro diario vivir y ser parte de Colombia para Cristo, una plataforma a las naciones y ser útiles en las manos del Señor a favor del avance de su reino. Entonces veamos alguna de estas cosas. Ay, ¿qué hice? Ay, perdón. Bueno, ¿qué tal si sales de tu comodidad? ¿Y qué tal si dejas la pereza? ¿Y qué tal si tomas la decisión de permanecer a los pies de Jesús cada mañana y buscarlo en su palabra, ¿cierto? ¿Y qué tal si dejas de ser egoísta y te olvidas de ti misma y empiezas a ver a las personas de una manera diferente? ¿Y qué tal si decides en tu corazón hoy no ser indiferente ante el dolor de las personas que nos están rodeando cada día? Bueno, ¿y qué tal si decides disponer tu corazón para aprender a presentar el Evangelio de una manera bíblica, ¿cierto? A esa vecina, a esa amiga, a esa compañera. Bueno, ¿y qué tal si inicias a discipularte? Mi vida cambió a través del discipulado y aprendí a ver las almas de los hombres de una manera diferente a través del discipulado. Y bueno, ¿qué tal si eliges ser sensible a la guía del Espíritu Santo? Hoy lo aprendíamos a través de la palabra de Dios, ¿cierto? Ser llenas del Espíritu Santo para que el Señor nos pueda mostrar esas almas que están pues sedientas del amor de Dios. ¿Y qué tal si mueres a tu carne cada día? Hoy no lo enseñaba de nuevo el Señor, Gálatas 2:20. ¿Y por qué no empezar hoy desde ya a orarle al Señor por ese fruto que cada una de nosotras queremos presentarle al Señor? Y bueno, ¿qué tal si aprovechamos y propiciamos oportunidades para poder compartir el Evangelio? Hay tantas maneras de poderlo hacer. Bueno, piensa también en, gracias a Dios por nuestra iglesia, porque tenemos este espacio en Damas que es único, que es de verdad somos privilegiadas y podemos invitar a una amiga, a una compañera, a mi vecina, ¿cierto? También podemos invitarlas pues a los servicios los domingos, a nuestro ministerio. Bueno, miren esta, ¿qué tal
si nos proponemos llamar, hacer una llamada, de pronto a esa compañera de colegio con la que no hablamos hace muchos años, o compañera de universidad, no sé, alguien que Dios traiga a nuestro corazón, con una llamada puede iniciar todo. Esta me encanta. ¿Qué tal si preparamos un postre bien rico o una cena e invitamos a alguien para que pueda escuchar y podamos sembrar el Evangelio de salvación? Y bueno, ¿qué tal si participas y decides inscribirte en alguna de las actividades de Regando la Buena Semilla? Como podrán ver, pues son cosas prácticas que podemos, sí, o sea, hacer en nuestra cotidianidad. Yo creo que Dios nos ha dejado muy claro que morir a nuestra carne, pues sí, no es tan difícil, creo, como pensamos que lo es. Es estar sencillamente dispuestas a abandonarnos en las manos de Dios. Y bueno, hoy yo quiero que cada una de nosotras nos preguntemos, ¿estás dispuesta a morir a ti misma para que otros vivan? Y es personal la decisión. Ojalá tu anhelo sea un día llegar delante del Señor con una línea y una fila de gente larga, ¿no es cierto? Recordemos que nuestra labor no es convencer a las personas, más sí sembrar esa semilla, pero ojalá que sí haya algo que nos mueve para querer hacerlo. ¿Qué vas a hacer de manera práctica y cómo vas a morir a ti misma? Y Dios nos ha regalado acá una guía de algunas cosas, pero tal vez pregúntale a Dios si en tu caso personal es algo que Él quiere que hagas que aún no mencionamos acá. Y finalmente, ¿serás parte de la ascendencia espiritual de algunas personas? Queremos finalizar con este pasaje. Era el sentir de Pablo el apóstol y ojalá sea el nuestro. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Y una vez más queremos animar a las invitadas que tal vez hoy están con nosotras. Sandra y Janet están precisamente listas con su Biblia para mostrarles de la palabra de Dios lo que algún día alguien hizo conmigo y poder tener la oportunidad hoy de tomar una decisión de recibir la gracia de Dios en sus vidas y empezar a tener una relación personal con Él. Dios las guarde, las lleve con bien y nos vemos en 8 días si Dios lo permite. Un abrazo.